Bienvenidos, bienvenidas a Problema y Posibilidad en su edición de entrevista. En esta noche tenemos el agrado de presentar al economista Martín Naranjo. Martín ha sido estudiante de la Universidad Católica y actualmente es profesor y director de la Maestría de Finanzas en la Universidad Pacífico. También se desempeña como presidente de la Asociación de Bancos del Perú, ASBank. Muchas gracias por aceptar la invitación, Martín. Bienvenido. Con todo gusto, Daniel, sí. Encantado de estar con ustedes. Bien, y para contextualizar el tema que conversaremos hoy, en diciembre del año pasado el Congreso aprobó una ley que fija topes a las tasas de interés, con la finalidad Ujú. de proteger a las familias de la usura y de salvaguardar la economía doméstica. Sin embargo, a partir de esta medida, ha surgido un extenso debate sobre el verdadero impacto de la norma en los ciudadanos. La primera pregunta sería, ¿cómo se determinan las tasas de interés y qué modificaciones básicas presenta esta norma? Bueno, las tasas de interés se determinan en el mercado, ¿no? Y es un conjunto de tasas en realidad, son múltiples productos. En teoría, cada persona es un riesgo distinto a cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene diferentes características demográficas, diferente comportamiento, diferente historia, diferente registro, diferente información y por último, diferente voluntad y además es en el futuro, ¿no? Entonces, eh, eh, la manera como se determinan es esencialmente en el mercado. Digamos, tú tienes un producto, vamos a decir, es un producto de microcrédito, por ejemplo. Entonces, el producto de microcrédito tiene costos que se agregan, digamos, pero no son independientes. ¿Ya? Un costo muy básico es tu costo de fondeo, ¿no? ¿Cuánto te cuesta fondear? Y eso refleja el riesgo del intermediario. Mientras el intermediario tiene un menor riesgo, capta más barato. Si el intermediario tiene un riesgo mayor, capta más caro. Sobre eso se agrega, vamos, no son independientes, o sea, no es una suma, ¿no? Se agrega eh, dentro del mismo producto, se agrega el costo de transacción, digamos. Y el costo de transacción no solamente depende del producto, sino del canal que uses, el segmento al que quieras llegar, ¿no? Digamos, un canal digital es más barato que un canal presencial. Y un canal presencial en una agencia es quizá más barato que un canal presencial cuando visitas al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el microcrédito, la lógica es ir a visitar al cliente. Entonces, a su negocio. A veces el negocio está cerca, a veces el negocio está muy lejos, a veces está a 2 horas de camino en moto, típicamente se desplazan los funcionarios. Entonces, esto es un costo de transacción, vamos a decir. Y, y sobre eso se agrega el riesgo, es decir, el riesgo es simplemente la estimación que hace la entidad en base a la historia, en base al comportamiento y en base a las características demográficas observables de los clientes, estima el nivel de riesgo. Entonces, estos tres componentes, el costo de fondeo, el costo de transacción que no son independientes, porque mira, al momento que escoges un producto, también defines el riesgo, ¿no? Y defines el canal, defines el segmento al que quieres llegar, ¿no? Es mucho más caro, por ejemplo, llegar a Urcos, ¿no? Que llegar a La Victoria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las distancias y las vías y lo demás, ¿no? Entonces, eh, ahora, estos son los costos por el lado de la función de producción. Por el lado de la demanda habrá, digamos, algún espacio para poder formar un precio, ¿no? Entonces, esto en un mercado en donde compites, ¿no? Compites generando clientes, generando información, agregando información sobre tus clientes, agregando especialmente información sobre su comportamiento, ¿no? Entonces, es muy dinámico y no es una tasa. Hay una tasa de microfinanzas en alguna geografía, hay una tasa de consumo que dependerá del sector, etcétera. Hay tasas de mediana, pequeña empresa, tasas corporativas. Es un conjunto de tasas, pero en esencia todas agregan estos tres componentes, ¿no? Bien, y desde la página de Asbank se ha publicado un spot publicitario bajo el eslogan "No todo lo que suena bien termina bien". ¿De qué Uh -huh. manera esta nueva ley, que en un principio busca proteger a los ciudadanos, puede terminar finalmente perjudicándolos? Ah, ok, sí, es por exclusión, ¿no? Entonces,
Si tú, imagínate, lo puedes imaginar de manera dinámica o de manera estática o de manera continua o de manera discreta, pero si imaginas una curva de oferta y una curva de demanda, lo que estás haciendo es un precio por debajo del equilibrio. En ese precio por debajo del equilibrio, si tienes una demanda dependiente negativa y una oferta dependiente positiva, necesariamente por debajo del punto de equilibrio tienes mayor demanda que oferta, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es la diferencia que no se puede atender. Entonces, esa diferencia queda excluida. Y claro, como hay todavía precios a los que podría funcionar esa cantidad demandada excluida, termina siendo atendida por formas eh, 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 de mercado negro, formas de utilización de fondos, pues, por fuera de la licitud, etcétera, ¿no? Entonces, pero pasa no solamente en el mercado de crédito, pasa en cualquier mercado que impongas un límite artificial, vas a lograr racionamiento, mercados negros, desabastecimiento, ¿no? Lo vemos hoy día en Argentina, pero lo hemos visto en el Perú, lo hemos visto varias veces además, ¿no? Y no, no han funcionado nunca, ¿no? Eh, Ni en la práctica, ni en la teoría, ¿no? Hay algunos desarrollos teóricos que tienen un conjunto de requisitos matemáticos para que funcione, digamos, pero no funciona sosteniblemente tampoco, ¿no? Entonces, pero por eso es que no favorece, porque, mira, eh, al generar este racionamiento, al generar esta exclusión, deja de lado, en realidad, si pensamos en estos costos de transacción, riesgo, etcétera, que comentaba al comienzo, este, eh, cuando tú impones un límite de tasa, lo que estás diciendo es a partir de ese nivel ya no son atendibles, ¿no? Entonces, eh, eh, quedan por fuera y quedan a merced, pues, de los prestamistas informales, ¿no? Entonces, eso sucede siempre, ¿no? Está sucediendo ahorita en Argentina, sucede en Venezuela sin duda, ¿no? Los controles no resuelven el problema. Lo que resolvería, digamos, el problema son hay medidas de corto, de mediano, de largo, ¿no? Pero en el largo plazo, por ejemplo, funciona la inversión en infraestructura. Y la inversión en infraestructura física, en caminos, en comunicaciones, en internet, en lo demás, reduce el costo de transacción que mencionamos, ¿no? Y la inversión en protección social, en el largo plazo, la inversión en seguridad, en justicia, en educación, en salud, esa inversión reduce el riesgo, ¿no? Muchos de los incumplimientos son por siniestros de salud o de seguridad, te asaltaron, etcétera, ¿no? Entonces, mejorar la infraestructura social mejora los riesgos y mejorar la infraestructura física mejora los costos de transacción. Entonces, en el largo plazo, implica una política, digamos, de inclusión en donde el gasto se ejecuta para incluir. Y en el mediano plazo seguramente hay formas de revisar la regulación, el rol del Estado, el rol del Banco de la Nación, de COFIDE, del Fondo de Mi Vivienda, etcétera, que pueden tener una actividad también en estos segmentos. Y en el muy corto, hay programas muy específicos. Hemos visto Reactiva, hemos visto los FAES, ¿no? Que tienen un efecto importante sobre las tasas también, ¿no? Entonces, sí hay un derrotero claro de cómo actuar para llegar a más, incluir mejor, sin distorsionar y sin generar exclusiones ni arbitrariedades, ¿no? Bien, y un término clave es la palabra usura, que se ha usado en el título de la ley y que por lo general los congresistas han repetido en diversos programas de televisión y de radio. La pregunta Sí. sería, ¿realmente las empresas financieras peruanas son empresas usureras? No, de ninguna manera. Al contrario, desde la perspectiva de un intermediario y de cualquier intermediario formal, lo más importante es que tu cliente crezca para que efectivamente sea un buen cliente, efectivamente te recuperes el préstamo
sirva, es decir, adecuadamente sus obligaciones, responsablemente sus obligaciones. Ese es todo el juego, ¿no? Entonces, a nadie le interesa que alguien incumpla, a nadie le interesa establecer obligaciones por fuera de la capacidad de pago, ¿no? Y más importante que eso, a nadie le interesa tomar riesgos por encima de lo que significa su responsabilidad fiduciaria respecto de los recursos de los depositantes, que son los que realmente prestas, ¿no? Eh, entonces, eso tiene un balance, ¿no? Eso tiene un balance adecuado entre hasta dónde llegas y cuál, y si es que en realidad el crédito es una manera de levantar una restricción, que en este caso es una restricción de liquidez, y esta restricción de liquidez es la que impide que se realice una riqueza potencial que está todavía en desarrollo porque es una idea o es un... ¿no? Entonces, todavía no existe. Entonces, y no existe porque tiene un conjunto de condiciones. Ese conjunto de condiciones tienen que ver con la restricción de liquidez, que se puede resolver con capital propio o préstamos, y con la capacidad de gestión, con la calidad de la idea, con la calidad del mercado, con la calidad de la ejecución, ¿no? Con el esfuerzo del empresario, con el esfuerzo de la persona, ¿no? Entonces, el crédito es como esa condición necesaria que te permite levantar esa restricción y por lo tanto permite que se materialice esa riqueza. Y esa riqueza no se materializaría si es que no levantas la restricción. Entonces, lo que estás haciendo es trayendo el crédito, lo que refleja es el valor futuro de tus ideas que lo estás poniendo en este momento para que efectivamente esas ideas se materialicen, ¿no? Es circular, pero ese es el verdadero valor del crédito, el eliminar la restricción de liquidez que impide que se materialice el valor de tus ideas, ¿no? Es una postura muy interesante que precisamente contraargumenta lo que plantea el Congreso. Y ya que estamos hablando del Congreso, precisamente en el predictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, se afirma que esta ley no va a generar costos, es decir, gasto alguno, ni para los consumidores ni para las empresas financieras. ¿Cuánto de cierto hay en esta afirmación? No, es falso simplemente, ¿no? Solamente a los consumidores, digamos, si tú hoy día eres un buen cliente, ¿no? Lo que sucede es que empieza a ser difícil discriminar entre clientes, ¿no? Y el efecto que se ha visto en otras jurisdicciones, digamos, en países vecinos como Chile, como Colombia, es un efecto que le dicen el efecto murciélago, ¿no? Y el efecto murciélago es que todas las tasas se pegan al techo, ¿no? Entonces, si tú mueves el techo, se vuelven a mover, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque viven pegadas al techo. Entonces, es como si tú imaginas la distribución de tasas, ya el promedio y el máximo son iguales, ¿no? Entonces, ¿y entonces qué significa eso? Que como están todas pegadas al techo, ya no se discrimina entre buenos y malos clientes. ¿Y eso qué significa? Que los clientes buenos terminan pagando más también, ¿no? Entonces, y eso es parte de la dificultad de discriminar riesgos cuando estableces un tope demasiado restrictivo, ¿no? Entonces, eso. Por otro lado, mira, esto de acá es una perogrullada, en realidad es una cosa muy, muy evidente, pero la dificultad de la pandemia es la contracción que se ha dado en el producto, ¿cierto? Porque no se puede producir por confinamiento, etc. Esa contracción en el producto conlleva a una contracción en el empleo. Y la contracción en el empleo es la que genera la imposibilidad de servir tus obligaciones contraídas con otros escenarios, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo voy a pagar mis deudas si ahora no tengo trabajo? ¿No? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues conseguir empleo. Para conseguir empleo necesitas que se reactive la producción. Y para que se reactive la producción necesitas crédito. Y si lo que tú haces es contraer el crédito, estás empeorando el problema de la gente. Porque
impides la reactivación en el momento en el que más la necesitas. En otras palabras, tú en este momento estás, imagínate que tenías un empleo formal en alguna empresa. Muy bien, la empresa cierra, entonces tú te quedas sin empleo. Y en ese momento tú necesitas generar ingresos y tienes deudas. Entonces, decides emprender. Voy a hacer una empresa y voy a vender un producto que sea. Para poder hacerlo necesitas crédito. Bueno, en ese momento en el que tú te estás reinventando y en el que necesitas reinventarte para poder salir adelante, en ese momento la norma te dice no hay crédito, ¿no? Entonces, te das cuenta que la dificultad que tiene el razonamiento populista, y es que no piensa en la siguiente vuelta del problema de fondo, ¿no? Para un economista, para ustedes es muy evidente que los controles de precios pues generan un racionamiento, ¿no? Pero no es tan sencillo de explicar lo ha explicado muy bien Waldo Mendoza. Dice, bueno, va a haber más gente que quiere crédito que gente que quiere ofrecer el crédito, y entonces se genera una cola y esa cola no va a poder ser atendida, ¿no? Que es lo mismo que establecer un precio por debajo del nivel de equilibrio en una curva de oferta y demanda cualquiera, estática o dinámica o continua o discreta, como quieras, ¿no? Pero esa es la explicación. La explicación de Waldo es extraordinaria porque llega, digamos, a todos, ¿no? Sí, si bien Waldo Mendoza también estuvo en contra de esa medida, y también otras instituciones importantes como el Banco Central y el propio Asbank también, y justamente esas posturas se incluyen en el predictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces, ¿cuán peligroso es que los congresistas y los futuros congresistas, ya que estamos en campaña electoral, no consideren la opinión de especialistas, de técnicos en materia económica y promulguen, como lo que ha pasado con no solo esta ley, sino también con la ley de la devolución de las ONPs, medidas populistas? ¿Cuál sería el verdadero efecto para el Perú en materia económica? Bueno, los desequilibrios se van acumulando, ¿no? Entonces, y en este momento tú tienes al Ejecutivo completo concentrado en los problemas sanitarios y en los problemas de reactivación. Entonces, si a eso le agregas estos problemas, ya hay un costo en este momento, ¿no? Pero en la medida que genere desequilibrios fiscales, es un sistema dinámico muy no lineal, ¿no? Entonces, en ese sistema dinámico muy no lineal, tú estás recibiendo impactos a ese sistema y puedes generar, si es que no corriges pronto, puedes generar eh, eh, rutas, caminos, senderos de expansión insostenibles, como el de la ONP o como este. Pero no es un solo golpe, son muchos a la vez, en el momento en el que tendrías que manejar con mucho más cuidado todas tus cuentas y toda tu actividad desde el propio gobierno, ¿no? Si es costoso, si es costoso y es solamente en el tiempo del presidente o los equipos del Banco Central, Superintendencia, Ministerio de Economía, ¿no? Es costoso, ¿no? Porque podría dedicarse, hay un costo-oportunidad importante, ¿no? En el tiempo de los principales decisores de política que debería considerarse, ¿no? Bien, entonces el populismo sí en realidad genera efectos nocivos para la economía peruana, y justamente una de las instituciones que contiene el populismo en el Perú es el Tribunal Constitucional, que Sí. justo hace unas semanas ha declarado como inconstitucional la ley de evolución de las ONPs. ¿Consideras, Sí. Martín, que el Tribunal Constitucional es una institución suficiente para contener a los populistas, o que se deben desarrollar otros mecanismos o instituciones capaces de contenerlos de mejor manera? No, bueno, el tribunal es como que la última instancia, ¿no? Pero yo pienso que en mi interacción con el Congreso, yo lo que he podido notar es muy buena fe. O sea, una genuina preocupación por ayudar, ¿no? Eh, y creo que nuestras autoridades simplemente no fueron exitosas en transmitir que esa no es la forma de ayudar, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con que el valor político de la señal de estoy haciendo algo es importante, ¿no? Entonces, creo que eh,
la circunstancia de los partidos, de la división, de la estructura del Congreso, de la campaña electoral, tiene consecuencias normativas que afectan la política económica y que pueden ser muy costosas. Pero yo creo que deseo y creo que es perfectamente posible que el Congreso recapacite, reconsidere, vea otras experiencias, pregunte a los expertos independientes que quiera de cualquier parte del mundo y vea que efectivamente están en un camino que no genera, digamos, la sostenibilidad suficiente como para garantizar que la generación de ustedes tenga, digamos, los niveles de crecimiento que han tenido otras generaciones, ¿no? Porque es realmente duro, te digo, no sé, eh, cuando yo acababa la universidad con ustedes, el año 83, 84, por ejemplo, no había empleo para nadie, ¿no? Formal, ¿no? Había estabilidad laboral absoluta. Entonces, no, igual es como un control, ¿no? Entonces, no era fácil ubicarse. Y luego, en los inicios de mi vida profesional, pues tuvimos la estatización de la banca y luego la hiperinflación, ¿no? Y el terrorismo ya estaba, ¿no? Entonces, años muy difíciles, ¿no? Que gracias a Dios están superados, ¿no? Pero esos temas que ahora discutimos, se discutían hace 30 años. A mí me duele tener que volver, lo daba por sentado, ¿no? Y la verdad que uno no puede dar por sentado nada, no puedes dar por sentado, tienes que luchar todos los días, primero por la paz en la que vivimos, ¿no? Por nuestra democracia y también por nuestra estabilidad. Nada es gratis, hay que luchar todos los días por eso, ¿no? Bien, Martín, muy interesante reflexión final y la verdad que muchas gracias por haber aceptado esa entrevista. Ha sido nuestro primer entrevistado en este bloque de entrevistas de Problema y Posibilidad Qué gusto, Daniel. a cargo de la Asamblea de Estudiantes de Economía. Y eso sería todo. Muchas gracias.